Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase Team Teaching programada para el día de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia y la puntualidad. Ya nos encontramos la mayoría en la sesión. Entonces, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta clase programada para el día de hoy, jueves 24 de julio, ¿no? Bien, ya tenemos también en la sesión a Edwin Rodríguez, quien es el profesional que nos va a ayudar con la clase Team Teaching el del día de hoy. Voy a presentarle a Edwin, voy a dar un pequeño resumen de su, de su hoja de vida. Edwin es un consultor en tecnología con más de 15 años de experiencia en la optimización de procesos utilizando buenas prácticas como ITIL, DevOps, Agile, Cloud, automatización y otros tipos de tecnología que se basan en estas prácticas, ¿no? En las mejores prácticas. Ha participado en varios proyectos, en implementando soluciones tecnológicas, tanto aquí en Ecuador como en Colombia, en Bolivia y Argentina. Entonces, Edwin es muy conocedor de esta parte de la gestión de los procesos, la gestión de los servicios a través de todas las prácticas que tiene ITIL, y pues él nos va a acompañar el día de hoy en esta clase Team Teaching, ¿no? Entonces, le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Edwin, aceptar nuestra invitación de parte de la Maestría de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sede en Morona, Santiago. Gracias por la invitación, aceptar la invitación y pues nada, te doy el paso y bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Paul, ¿qué tal? Muchas gracias, más bien, ustedes por la invitación. Nada más me confirman que me puedan escuchar de manera adecuada, si está bien el micrófono, el audio. Mientras yo Sí. voy Sí, se le a escucha bien. proceder. Chévere, buenísimo, bueno. Entonces, pues nada, un gusto estar compartiendo con ustedes. Como decía Paul, pues ahí hay una experiencia, un bagaje de trabajo, de actividades que hemos venido haciendo. Entonces, creo que en la sesión de hoy voy a poder, es más que, digamos, impartir una clase, la idea es que puedan llevarse ciertas ideas y en el mejor de los casos, pues poder que ustedes puedan aplicar esto en su día a día, en su trabajo, en la maestría mismo. Entiendo que, bueno, en este momento están justamente revisando estas particularidades, o sea, más bien quisiera que se convierta en una especie de conversatorio más que en una clase. Entonces, eso nada más. Solo yo voy a compartir la pantalla por aquí y me confirman cuando la estén viendo, ¿ya? Estamos por aquí y ampliar esto. Entonces, entendería que la pueden estar viendo. Y me confirman cuando la puedan estar viendo para poder comenzar. Sí, ya la vemos, Edwin. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, como hacía la introducción, Paul, el día de hoy yo les voy a conversar un poco de lo que es la gestión de servicios, enfocado en las prácticas claves, ¿no? Las prácticas claves de la gestión de servicios dentro de las buenas prácticas, dentro de las buenas prácticas de ITIL. Vamos a ver un poco qué es lo que quiero conversar con ustedes del día de hoy. Lo que quiero, bueno, esto ya les conversó Paul, entonces creo que aquí ya no voy a introducir más. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunos puntos, ciertos puntos. Entonces, algunos de ellos vamos a ver la breve historia de ITIL. Sí, es importante esto porque creo que de un tiempo acá ITIL o las mejoras prácticas de gestión de servicios como se conocen, o IT Service Management como también se lo dice, ha venido como un poco a menos, ¿no? Se podría decir.
tuvo su boom por ahí en el 2011, 2012 más o menos, y luego pues empezaron a aparecer otras metodologías, otras prácticas, y se podría decir que en cierto momento, en este momento actual, se podría decir que como que está quedando un poco relegado, ha quedado un poco relegada de las conversaciones de tecnología típicas, ¿no? Sin embargo, vamos a ver por qué es importante y cómo viene evolucionando y por qué en el mundo de hoy en el que estamos hablando de agilidad, en el que estamos hablando de DevOps, en el que estamos hablando de inteligencia artificial, en el que estamos hablando de ambientes VUCA, en el que estamos hablando ya de la cuarta, inclusive una quinta revolución industrial, por qué es importante la gestión de servicios de tecnología y por qué pues al igual que en la música existen los clásicos, se podría decir, de la misma manera creo yo que dentro de tecnología ITIL, ITCM es un clásico al que siempre se debe volver. Vamos a ver unos fundamentos de ITIL, unos conceptos relevantes también que existen. Vamos a ver unas prácticas clave también. Son, bueno, aproximadamente más de 30 prácticas las que menciona ITIL, obviamente por el espacio y de tal manera que ustedes puedan llevarse el mejor contenido el día de hoy. La idea es que más bien podamos simplemente enfocarnos en las prácticas clave. Luego vamos a ver un flujo de gestión típico también. Vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver las solicitudes de servicio. Quiero contarles también un poco desde nuestra experiencia qué soluciones de Service Desk existen en el mercado, ejemplos y características de las que existen en el mercado con las que he tenido oportunidad de poder trabajar dentro del día a día en diferentes clientes, algunas que bueno, se han implementado, algunas que simplemente las conozco y algunas que en este momento están teniendo cierto auge, capaz que algunas de ellas ustedes las conocen o las tienen también en su organización, entonces hacerles ver eso y luego pues finalizar con un ejercicio práctico, que es un ejercicio de catálogo de servicios, que entiendo yo es un insumo que están revisando también como parte de la materia que está impartiendo Paul. Entonces, esa es la idea de lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Entonces, esperemos que el tiempo nos rinda y sobre todo, pues como les decía, que podamos aprovechar este espacio en el que tanto ustedes como yo en este caso, pues estamos compartiendo, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda, me interrumpen con toda tranquilidad. Aquí creo que también pueden levantar la mano o anotar si tienen algún problema con el micrófono, el audio y cualquier cosa, pues vamos, como les digo, ¿no? Conversando y pudiendo participar. Entonces, entrando ya en materia, entonces comentarles una breve historia de ITIL, ¿no? Siempre es bueno revisar o rememorar un poco desde dónde nace ITIL, cuándo nace ITIL y por qué nace ITIL. Entonces, aquí tenemos un breve diagrama que he tomado de internet en el que se está mencionando dos verticales, ¿no? Uno que tiene que ver con la función de tecnología dentro del negocio, se podría decir, o de las empresas, de las organizaciones, y otro que tiene que ver con su evolución en el tiempo. Entonces, ¿cuándo nace ITIL? ITIL básicamente nace en la parte del proveedor de servicios tecnológicos. Sí, dentro del tiempo, en un inicio estamos hablando que ITIL se empezó a hablar de ITIL en Gran Bretaña. En Gran Bretaña empezó a aparecer esta famosa gestión de librerías de infraestructura de tecnología como una práctica del gobierno británico en primera instancia, ¿no? Es decir, nació del gobierno y se podía hablar que ahí empezó a tener auge ITIL. Luego, pues como casi todo sucede en la historia, o en la historia, bueno, no sé, últimamente capaz que no mucho, pero creo que hace unos años Estados Unidos estaba siempre a la vanguardia en todos los temas tecnológicos. Hoy pues hay otros participantes, sin embargo, pues bueno, Estados Unidos, historia aparte, pues sigue teniendo el auge, pero digamos que en su momento Estados Unidos era quien marcaba un poco el ritmo de estos temas, entonces Estados Unidos empieza a tomar este tipo de metodologías y prácticas y la empieza a convertir en ya, no solo ser una práctica gubernamental, se podría decir, sino a convertirla ya en un estándar que pueden ser usadas en organizaciones de carácter privado. Pues ahí estamos hablando de una primera versión de ITIL, ITIL versión 1, que se ocupaba principalmente de gestionar toda la infraestructura tecnológica, es decir, solo la infraestructura tecnológica, los servidores, el internet, bueno, el internet ya también iban haciendo en esas épocas, la comunicación de red, cómo se manejaban estos temas, pero netamente enfocados en la infraestructura. Si quieren verlo de alguna manera, netamente enfocado en un soporte, se podría decir, es decir, bueno, yo tengo que formatear un servidor, entonces voy, lo aprovisiono, lo coloco, y solo se colocaba en estos, que aseguraba la estabilidad y trataba de controlar toda la infraestructura de tecnología.
¿sí? Luego ITIL evoluciona y aparece ya el ITIL versión 2 con la gestión de servicios de tecnología. Entonces ya empieza a aparecer este famoso término, ¿no? El término servicio de tecnología, que hoy por hoy pues ya creo que está bastante estandarizado, bastante conocido en todo aspecto, no solo en tecnología. Entonces nace lo que es la ITIL versión 2. ¿Qué buscaba aquí? Ya buscaba la eficiencia y la calidad en todos los procesos de tecnología. Entonces, ya no solo hablábamos de proveedores tecnológicos, sino ya de proveedores de servicios de tecnología, ¿no? Hace algún tiempo, pues en algunas empresas aún, a pesar que ya se ha empezado a separar mucho últimamente, se gestionaban los servicios de tecnología dentro de la misma organización. Correo electrónico, la suite de ofimática, la gestión de documentos, todos esos temas eran gestionados dentro de la misma empresa, ¿no? Hoy por hoy, pues ya sabemos que tenemos otro tipo de software o de aplicaciones. ¿Cómo lo hacemos hoy? Pues hoy tenemos ya un Office 365, es decir, ya empieza a aparecer ese concepto de servicio, ¿no? Entonces, si lo vemos o lo ejemplificamos, es antes, pues bueno, o regularmente en las organizaciones tenían instalado su servidor de correo electrónico y luego, pues, se lo administraba, regularmente era Microsoft, ¿no? Entonces, luego ya empezaron a aparecer otro tipo de correos electrónicos empresariales, y el mismo Google tiene, pues, Google Suite, y empieza a aparecer Office 365, entonces ahí un poco empieza ya el concepto de gestión de servicios. Entonces, ahí estamos hablando de TIL versión 2. Luego aparece la ITIL versión 3, en donde ya tecnología ya no se le ve como un hito aparte, como algo que está en la organización, pues y ahí bien o mal funciona, sino ya se le empieza a ver a tecnología como un socio estratégico. Sí, ¿qué quiere decir un socio estratégico? Pues que ya todos los servicios o la mayoría de servicios dentro de la empresa necesitan de tecnología para poder ser entregados. La colaboración y la comunicación, un correo electrónico. ¿Cómo yo concebiría hoy por hoy, por ejemplo, un entorno de colaboración y comunicación en las empresas sin hablar de correo electrónico, sin hablar de Internet? Es prácticamente imposible. Entonces se convierte en un socio estratégico. ¿Cómo yo podría hablar, por ejemplo, hoy por hoy de las ventas en los portales de e-commerce? ¿Cómo yo podría hablar de eso si tecnología no es quien se encarga de tener los servidores, las aplicaciones, los antivirus, los WAFs, los firewalls y todos estos temas, ¿no? Entonces ya empiezo a ver que tecnología no solo es un habilitante que está por ahí dentro de la organización, sino que más bien tecnología se convierte en un socio estratégico. Entonces ya hablamos de TIL versión 3, en donde empieza a aparecer los conceptos de alineación e integración en el negocio. Bueno, en el medio de esto apareció ITIL versión 3, 2011, una revisión que se hizo en la que se incorporaron ciertos conceptos y digamos que en esta línea de ITIL versión 3 y ITIL versión 4 empezaron a aparecer los otros temas que hoy por hoy pues ya están en auge, ¿no? Que DevOps, que agilidad, que Scrum, Kanban, las ISO, que COVID, todos esos temas. Entonces, como Kitil versión 3, digamos, no tuvo una revisión o se quedó ahí como un estándar, como un clásico de la gestión de servicios, como lo suelo decir yo en los clientes, pero en ese camino, pues ITIL 4 también se reinventa, ¿no? Aparece ya ITIL 4 y ya no se convierte solo en gestión de servicios, sino evoluciona hacia dónde? Evoluciona hasta la gestión de servicios del negocio. Ya no solo estoy hablando de servicios de tecnología, sino ya estoy inclusive metiéndome, se podría decir, con el negocio como tal. Entonces, ese es el gran salto que de ITIL. Y de hecho, ITIL 4 incorpora conceptos de agilidad, de automatización, incorpora conceptos de inteligencia artificial, incorpora conceptos de gestión de proyectos, de metodologías ágiles, incorpora ya muchos conceptos que la hace mucho más atractiva para poder gestionar servicios de manera más amplia y ya no solo hablar de servicios de tecnología, sino hablar ya de servicios, en este caso del negocio. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden ver aquí, ITIL, ITIL, ITIL y hacia el ITIL de acá, no sé qué pueden notar, qué cambio existe entre el ITIL que tenemos acá y estos anteriores que tenemos en esta parte de aquí. No sé si alguien que sea observador, ¿qué puede ver que ITIL, el último ITIL no tiene, que los otros sí tenían? Si nos fijamos netamente en el nombre, vamos a ver quién es observador. Y si no, pues Paula ahí tiene la lista en la mano que alguien pueda hacer que participe. Es visualmente notable eso, ese aspecto del que quiero contarles y del que quiero que se den cuenta también, que es un concepto importante. Buenas noches.
¿Aló? Sí, Sí, aló, Santiago, te Santiago, te escuchamos, escuchamos. Santiago. Sí, No sé, Santiago, no, te escuchamos en un inicio, pero ya no te volvimos a escuchar. No sé si pudiste notar cuál es la diferencia que existe. Buenas noches con Ok, todos, si me escuchan. sí, ahora sí. Ya, perfecto. La pregunta era en los nombres. Sí, en los nombres. ¿Qué notas en los nombres que existen en los nombres anteriores a la última nombre de ITIL? Bueno, empezamos con gestión de infraestructura TI, vamos con gestión de servicios TI, luego como que, bueno, primero estamos con infraestructura, vamos creciendo a servicios, luego vamos viendo como una gestión de servicios ya como más amplia, ¿no es cierto? Y bueno, al Así es. final tenemos gestión de servicios de negocios. Justo ahí entraría el tema este que nos comentaba que ya viene a ser un socio estratégico la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, a Correcto. diferencia de los otros, tal como empezamos, solo hablábamos de infraestructura, sí, pero no tenía nada que ver con ser un socio estratégico, sino como una herramienta, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, al final ya estamos viendo que la gestión de servicios de negocios en realidad sí es un socio estratégico y ya no podemos evitar justamente hablar de toda la tecnología como ya ni siquiera herramienta, sino como parte del negocio, ¿no? Es lo que yo podría apreciar. Correcto, correcto, John, gracias. Por acá había una, bueno, que dice Santiago Aguirre, la TI ya no solo se enfoca en TI, correcto. Sí, muy bien. Y ahí algo que quería que notemos en los nombres, si ustedes se fijan, aquí hablamos de ITIL, versión 1, ITIL, versión 2, ITIL, versión 3, perdón, pero cuando llegamos a la versión de ahora, solo hablamos de ITIL 4, ¿sí? Y ese es un tema importante que, digamos, aparentemente solo es el nombre, pero va enfocado de lo que nos compartieron, ¿no? Precisamente, es decir, y ITIL 4 no solo se enfoca en tecnología, ¿y por qué ITIL 4? Porque responde a la cuarta revolución industrial, ¿sí? En la que nos encontramos, bueno, se supone que ahorita es más, estamos saliendo de la cuarta revolución industrial a la quinta, habrá que ver qué pasa, si TIL también incorpora ahí otros temas, pero digamos que el habilitador de tecnología ya en la cuarta revolución industrial es la que fue cambiando, entonces por eso se llama solo ITIL 4, si ustedes lo ven, si ustedes buscan en la literatura, ya no se habla de ITIL versión 4, sino es un ITIL 4 nada más porque obedece a la cuarta revolución industrial. Como les decía, ahora dicen que estamos en la quinta, que viene a ser ya la parte en la que humanos y máquinas o hoy por hoy inteligencia artificial vamos a colaborar en todos los temas productivos y del día a día. Entonces se supone que estamos caminando rápidamente a esa quinta revolución industrial de manera vertiginosa, entonces habrá que ver cómo ITIL se reinventa, pero efectivamente, digamos, es un cambio en el nombre que parece simple, pero que obedece a lo que justamente ustedes acaban de compartir. Muchas gracias por la participación. Bien, entonces eso como una breve historia de ITIL. ¿Para qué? Para que se den cuenta también ustedes que no solo hoy ITIL, digamos, ha perdido su auge en algún momento, ¿no? Sino de dónde viene, cuál es el bagaje y cómo ha ido incorporándose y cómo ha ido absorbiéndose los cambios en el tiempo que existen de ITIL, ¿sí? Inge- Entonces, si Inge- nosotros... sí, ¿Aló? una pregunta, Sí, Edwin. Ingeniero, una pregunta. claro, dime. Sí, ¿por qué pierde el enfoque de tecnología y ya se hace como un negocio? O sea, se adaptó a lo que hoy pide la sociedad, porque la tecnología en sí todavía está en auge, ¿no? Pero ya como que pierde el enfoque que en un principio estaba. ¿Por qué sucedió eso? Más bien, no, más bien lo que sucedió es que se amplió en su concepto. O sea, no es que ITIL 4 no sigue siendo el estándar para gestionar los servicios de tecnología, sino que lo que hizo ITIL 4 fue ampliar su conceptualización para ya no solo las prácticas o todo lo que tiene solo enfocarse en tecnología, sino que esas prácticas, esos modelos que existen en ITIL 4 pueden ser aplicadas a otros servicios dentro del negocio. O sea, no significa que dejó de gestionar los servicios, sino que cuando dice servicios del negocio, no está excluyendo a tecnología, sino tecnología se ha convertido en un servicio del mismo negocio.
porque claro, caso contrario estaría perdiendo su valor. O sea, no es que dejó de gestionar los servicios tecnológicos, sino que más bien lo que hace es ampliar ese concepto y no solo hablar de tecnología, sino de decir, oye, tecnología ya no es solo algo aparte o lo que está por ahí, sino tecnología realmente está embebido como un habilitador que da valor en el negocio. Y también puede ser utilizado la misma conceptualización o las mismas prácticas en poder liberar un servicio que no necesariamente es de tecnología, pero no significa que dejó de ser de tecnología, ¿no? Sigue siendo el estándar de tecnología. Gracias. Ok. Bien, entonces, pasando a lo siguiente, que es los fundamentos de ITIL. Entonces, hay un concepto que viene justamente de la mano de lo que estamos conversando y que es un servicio, ¿no? ¿Qué es un servicio? Básicamente, un servicio es un medio que me permite co-crear valor sin que el cliente, el usuario, el comprador, como queramos poner el término, tenga que gestionar los costos y riesgos asociados o específicos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy eso es mucho más tangible, ¿no? Por ejemplo, si vemos de servicios cotidianos, servicio de transporte. Casi todos creo que utilizamos aplicaciones como Uber, por ejemplo, o aplicaciones, en este caso, que me permiten servicios de Internet. Entonces, para yo contratar un servicio de Internet, yo, digamos, entre comillas, no me preocupo de la última milla, yo, entre comillas, no me preocupo que el ISP tenga que conectarse a la fibra óptica en el Océano Pacífico, que ahí exista otro facturación, que exista un equipo comercial, que exista un equipo técnico, que tengan que instalarme un módem, que tenga que recibir esa señal y luego finalmente pues tener internet. Simplemente lo que yo hago es solicitar una proveedora de servicios, en este caso una proveedora de servicios de internet, que me conecte el internet y lo tengo disponible en casa. Esos son ejemplos cotidianos. Ahora, si lo bajamos un poco a las organizaciones, en las empresas pasa lo mismo, ¿no? Hay un concepto aquí fundamental y que, bueno, a veces se confunde, que es el cliente y el usuario. Sí, entonces regularmente el cliente, por ejemplo, si nos vamos a un banco, por ejemplo, ¿quién es el cliente? El cliente es el cuentaurista, el cliente es quien va a solicitar un préstamo, el cliente es quien tiene la tarjeta de crédito. ¿Y quién es el usuario? El usuario es el que está ahí recibiendo a las personas del cajero del banco, ¿no? El oficial de crédito, por ejemplo. Entonces, esa es una diferencia entre clientes y usuarios, pero los dos, digamos, se sirven de los diferentes servicios que tengo en la organización. ¿Sí? Si yo me voy a tecnología, proporciona el servicio de Internet, proporciona el servicio de las aplicaciones, de servicio de seguridad, proporciona el servicio, pues probablemente también de tener que gestionar ciertos otros activos que tengo de tecnología, que me entreguen el computador, que me formateen el computador, que me den mantenimiento el computador. Entonces, todos esos insumos se convierten en servicios como tal. Ahora, cuando yo decía que se amplía el concepto, entonces quiere decir que, ¿qué? Que con ITIL yo también podría manejar otros servicios y que es ahora que se estila mucho en las mesas de servicio actuales, ¿no? Yo ya no hablo de servicios de una mesa de gestión de servicios, de tecnología, sino ya hablo de un concepto de ESM, que se conoce hoy por hoy como Enterprise Service Management, es decir, gestión de servicios empresariales, ¿sí? Porque el mismo habilitante, que es el Service Desk, que es uno de los procesos de ITIL, me puede servir para que, por ejemplo, una persona solicite el cambio de una luminaria, para que una persona solicite las vacaciones, para que una persona reserve una sala de reuniones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí yo voy ampliando el concepto del service desk, ya no solo a que la mesa de servicios me sirva para pedir cosas de tecnología, sino yo amplío para que el service desk pueda también servirme un catálogo para, por ejemplo, servicios administrativos, servicios de seguridad, servicios de reserva de sala de reuniones. Entonces ahí creo que bajo un poquito más todavía la pregunta que me hacían anteriormente, ¿no? O sea, no es que ITIL se olvida de tecnología, no, no, lo que pasa es que ITIL se amplía en su concepto para poder manejar otros temas que no solo son tecnología, ¿sí? Entonces, eso es un servicio. Entonces, pensemos, creo que hoy el concepto, antes, hace unos años atrás, era un poquito difícil ese concepto de servicio, pero creo que hoy ya casi todo se ofrece como servicio, entonces ya para nosotros es mucho más tangible, creo que en este momento, en esta época que vivimos, hablar de servicio, el servicio de streaming. Aquí no tiene un servicio de Disney Plus, Netflix, etcétera. Entonces, ese es un servicio. Simplemente yo consumo eso sin interesar lo que existe detrás. Ahora, obviamente detrás de eso existe este famoso concepto de co-creación de valor, ¿no? Que es lo que me permite que yo tenga que pagar por recibir ese servicio. Y que obviamente ese valor también se vea transmitido hacia los proveedores.
si vamos a los de streaming, que tengan las últimas películas que yo quiero ver, que me pueda personalizar de acuerdo a mis gustos las películas que quiero ver, que tenga posibilidad de poder entregar en tiempo el streaming, que esté dentro de los tiempos que yo espero y no tener que estar esperando que se cargue la película ahí, bueno, excepto que tenga un mal proveedor de internet, que es otra cosa, pero digamos que el concepto de valor también se amplía, ¿no? Este concepto de valor es todos los servicios en forma, en calidad, en disponibilidad, en seguridad, por los cuales yo pago un valor en el caso de que soy un cliente. Si yo soy un usuario, pues de la misma manera, ¿no? Espero que el aplicativo que tiene la cajera del banco, pues obviamente esté funcionando en tiempo, en forma, de manera adecuada para yo poder atender a los clientes. Entonces es el concepto de servicio. Y hay muchos otros conceptos, pero creo que estos cuatro principales nos van a servir para el ejercicio que vamos a hacer y que son las dimensiones del servicio. ¿Cuáles son las dimensiones del servicio? Siempre un servicio va a tener personas, tecnología, proveedores y procesos. ¿Sí? Entonces, personas, talento humano y toda la estructura organizacional. Sin personas en este momento, pues, ¿quién está detrás de los procesos? ¿Quién está atrás de entregar esos servicios? Siempre vamos a tener información y tecnología. Creo que hoy ya hablo siempre, no casi siempre, porque todo se habilita con tecnología. Inclusive cuando yo hablo de los datos, ya estoy hablando de tecnología, ¿no? A veces uno piensa que tecnología son solo los servidores, las aplicaciones, los firewalls, lo que está en la nube, el cloud. No, tecnología también es los datos, porque está dentro o contenido dentro de información y tecnología. Entonces, por eso es que también los datos son sumamente importantes y son parte de lo que yo necesito como elemento para entregar el servicio. Los socios y proveedores, colaboradores externos, ¿no? Cualquier organización siempre tiene proveedores externos. Si yo trabajo en una empresa, en un banco, no sé si alguien aquí trabaja en algún banco, en alguna cooperativa, pues obviamente yo necesito de proveedores externos para poder dar cualquier servicio. Yo necesito de un proveedor que me provea desde el licenciamiento, si yo estoy hablando inclusive hasta del Office 365 simplemente. Yo necesito un proveedor que me dé ese servicio de la misma manera en la que yo estoy, en este caso, esperando. Y luego los flujos de valor y los diferentes procesos, es decir, cómo yo voy a crear y entregar valor. Entonces, para yo tener un servicio, debería al menos tener mapeado estos cuatro elementos de la dimensión del servicio. Las personas están dentro de la organización, la información y la tecnología, los diferentes proveedores o socios y también tener claro cuál es el flujo de valor y cómo voy a entregar esos procesos, ¿no? Y otro tema que creo que es importante de ITIL 4 es la cadena del valor, es decir, cómo esos servicios pasan de una demanda a entregar un valor, ya sea a la organización, a los clientes. Mal haría yo en una organización, creo que hoy por hoy ningún negocio, si nos vamos a hablar de negocio, por ejemplo, ningún negocio estaría entregando sus productos y servicios si no van a tener un rédito, ¿no? Bueno, excepto que sea una de beneficencia, a pesar que aún ahí existe un valor no monetario, pero existe un valor que se tangibiliza de cierta manera. Entonces yo parto de un análisis de la demanda siempre, es decir, iniciativas de demanda, qué me está pidiendo el mercado, qué me están pidiendo los clientes, qué me están pidiendo los usuarios dentro de la organización también, porque puede ser que dentro de la organización yo identifique que necesito un gestor documental, por ejemplo, o yo identifico que necesito una aplicación para poder gestionar el flujo de créditos, por ejemplo. ¿Sí? O yo necesito dentro de la organización tener una manera de poder esguardar la información sin que la información pueda ser sacada de la red interna de la organización. Pues ya estoy hablando que yo necesito ahí de algún otro dispositivo que me permita, pues obviamente una aplicación que me permita mantener esa seguridad. Entonces, todo parte de una demanda. Siempre parte de una demanda, de un análisis de demanda que yo hago. Sí, con ese análisis de demanda yo justifico en la organización, yo planifico cómo voy a gestionar o entregar ese servicio, yo paso por un proceso de diseño, cómo yo voy a entregar ese servicio, cuáles son los aspectos claves, cuáles son los KPIs fundamentales que tengo que entregar, luego yo paso a construir u obtener, porque obviamente ahora no todos pues tenemos un departamento de desarrollo en las organizaciones que me permitan construir un aplicativo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero una mesa de servicios, sería medio ilógico que yo en la organización pues diga, bueno, listo equipo, vamos a desarrollar una mesa de servicios. Pues ya existen en el mercado, entonces yo lo que hago es obtener esa mesa de servicios. ¿Sí? Ahora, si es algo más interno, pues obviamente yo lo construyo dependiendo de las necesidades que tengo y de los recursos que tenga, ¿no? Porque también esto va mucho de la mano de los recursos, ¿no? Sabemos que los recursos no son infinitos y en las organizaciones hay prioridades y prioridades.
Entonces, una vez que yo construyo o obtengo este servicio, yo lo que hago es entregarlo y soportarlo obviamente en el tiempo, ¿no? Entonces yo lo entrego, se está utilizando, en algún momento puede haber una degradación, en algún momento puedo tener que ampliar a las personas que utilizan en la organización, por ejemplo. Entonces ahí yo entrego y soporto esa aplicación y luego pues ya entrego producto y servicio que al final se convierte ¿qué? En un valor. Aquí hay una flecha que como ustedes ven regresa hacia la demanda. ¿Esto con qué está relacionado? Con la famosa mejora continua. Es decir, yo tomo el feedback de los usuarios, de los clientes que están utilizando este servicio y con esta retroalimentación que pasa por una mejora continua, yo vuelvo a iterar en el mismo proceso, ¿no? Entonces, este es como el flujo, digamos, de la cadena de valor del servicio que me dice ITIL 4, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esto podría ser aplicado a lo que decía, ¿no? Cualquier servicio de la organización, no solo a servicio tecnológico, un servicio de colaboración, por ejemplo, un servicio de inclusive hasta un mismo servicio de escoger a proveedores en la organización, por ejemplo. ¿Sí? Inclusive un servicio de esos puede ser sometido a este proceso de cadena del valor de servicio de ITIL. No sé si aquí hay alguna pregunta. Vamos bien. No hay por qué me echan, no veo nada. Creo que no hay preguntas, Edwin. Veamos nomás. Listo. Avancemos. Entonces, eso con las dos primeras partes, ¿no? Entonces estamos, los fundamentos de ITIL y la famosa cadena del valor de servicio. Ahora, bueno, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Las prácticas de gestión de ITIL son todas las que vemos ahí, me parece que son 34, 36, no recuerdo exactamente, pero como ustedes ven, se dividen en esas prácticas, ¿no? De gestión general, de la gestión de los servicios y de la gestión técnica. Entonces, muchas de estas, obviamente, se tienen en las organizaciones como más tangibles, se podría decir, pero pues obviamente tendríamos que dedicarle bastante tiempo como para tener o poder implementar todas estas prácticas de la gestión de servicios que nos menciona ITIL 4. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos, perdón, en unas que me parece a mí son principales o primordiales dentro de cualquier organización y que desde la perspectiva de la experiencia que se ha tenido en diferentes clientes, son las prácticas que en este caso me ayudan a gestionar los servicios de cara a lo que se podría decir los usuarios finales. Es decir, los que en el día a día van interactuando, ¿no? Porque yo, la gestión de servicios, si ustedes se fijan en las organizaciones donde ustedes están y si ya tienen la oportunidad de estar trabajando, pues hay ciertos servicios que son de cara hacia los usuarios. Es decir, ellos son los que solicitan hacia los diferentes departamentos, en este caso de tecnología, los diferentes servicios. Pero también existen otros servicios que solo se gestionan a la interna. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, cuando yo tengo que aprovisionar un servidor para un proyecto, o para un nuevo proyecto, una nueva aplicación. Cuando yo tengo que crear una nueva base de datos en la organización. Cuando tengo que crear o gestionar un proyecto para poder implementar un firewall dentro de la organización. No son solicitudes de servicio que nacen de un usuario final. Un usuario final pues no me va a decir, necesito que me instale una base de datos, ¿no? Es muy, muy atípico eso. Sino son solicitudes que nacerían dentro del mismo departamento de tecnología. Si yo tengo el departamento de desarrollo, seguramente desarrollo para empezar a desarrollar la aplicación va a necesitar que se aprovisionen los servidores y la base de datos con base en ciertas características, ¿sí? O pueden nacer también de proyectos del área de PMO, de una gestión de proyectos, ¿no? Entonces, gestión de proyectos tiene para este año, no sé, como reto la organización tiene poder disminuir el número de ataques que están sufriendo o poder asegurar que los datos no sean vulnerados, ¿no? Bueno, pues hoy por hoy está mucho en boga también esta famosa Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, supongamos que la organización tiene que implementar un control de quién accede a la información dentro de las aplicaciones en las bases de datos. Entonces, pues un usuario final común y corriente, volviendo al equipo del banco o de una cooperativa, pues el oficial de crédito o el oficial, en este caso, que atiende en las cajas como tal, pues es un poco complicado, ¿no? Atípico que me pide ese tipo de solicitudes, ¿no? ¿De dónde nacerían? Esas nacen de la gestión interna de tecnología o de proyectos de las organizaciones. Entonces, digamos, separando estos dos mundos, entonces nos vamos a enfocar en los que están mucho más pegadas o mucho más
en este caso mucho más cercanas a lo que son los usuarios y clientes dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son estas? La gestión del catálogo de ser, bueno, empecemos en orden. La gestión de incidentes, me salto un poquito esta, gestión del catálogo de servicios, mesa de servicios o service desk y la gestión de solicitudes de servicio. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en esas prácticas primordiales o principales. Esta de aquí, pues la dejo en este caso también marcada, aunque no la revisemos, pero sí me gustaría en este caso a ustedes comentarles la importancia de lo que he visto yo en las organizaciones o por qué en las organizaciones este proceso es sumamente importante, aunque no se le para bola, como se dice, que es la gestión de configuraciones y de activos de tecnología, ¿no? Es decir, este es como un corazón o este es transversal a todos los procesos, en este caso que vamos a conversar en este momento. ¿Y por qué es un proceso transversal o por qué debería tener importancia? Porque si yo no sé esos incidentes, esos problemas, esos cambios, esas solicitudes de servicio, sobre qué elementos se están solicitando, yo estoy perdiendo un insumo sumamente importante y que es y tiene que ver con la data. Yo estoy perdiendo data que a futuro puedo analizar, en este caso como tal, puedo analizar la data, cómo se está comportando mi infraestructura tecnológica y retroalimentar con respecto a todo lo demás que puede estar sucediendo, ¿no? Entonces, si yo tengo un incidente, por ejemplo, que se está presentando en el último mes con mucha regularidad sobre el servidor de base de datos o sobre el servidor de correo electrónico, ¿eso qué significa? Es un indicador. ¿Para qué? Para yo tener que hacer una investigación más profunda de qué está sucediendo con ese servidor o con esa aplicación o con ese correo electrónico y poderlo gestionar de manera adecuada. Cuando yo también, por ejemplo, veo que hay muchos solicitantes que me están pidiendo mantenimiento preventivo del computador con regularidad. Si yo tengo un inventario de los activos de los computadores, yo puedo luego analizar, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué sobre este equipo, de este modelo que tiene tales características, se está solicitando mucho este tipo de mantenimientos o de formateos, por ejemplo? Entonces, claro, puede ser que necesite un cambio de partes, que necesite un cambio, una actualización del sistema operativo, puede ser que necesite ya un cambio de equipo inclusive, ¿no? Entonces, ese es algo que perdemos cuando nosotros no tenemos estas características. Por aquí creo que vi que alguien levantó la mano, no sé. Sí, Ya se Johnny, me por pasó, favor. creo que. Buenas noches. Por favor, una consultita. Dentro del grupo de prácticas de gestión de servicios, yo pude observar que hay gestión de incidentes y gestión de problemas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Buena pregunta. La gestión de incidentes, digamos, responde a la inquietud de los usuarios de que necesito que me solucionen el problema lo más pronto posible, ¿sí? Regularmente, o volvamos al ejemplo del correo electrónico, ¿ya? Entonces, supongamos que un usuario me levanta un incidente y me dice que está teniendo problemas en la recepción del correo electrónico. Listo, entonces me llega el correo, yo me conectaría a la máquina o mandaría pues a la persona de N1 para que se traslade donde el usuario, soporte usuarios, entre y valida, a lo mejor, no sé, limpia la caché o reiníciale o hace un respaldo de lo que está el PCT que tenga el usuario con respecto a su correo electrónico. Entonces, listo, lo pongo, veo, funciona, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, ¿qué pasa? Un aplicativo está súper lento. Ah, resulta que tienes que desconectarte del aplicativo, limpiar la caché y volver a entrar y funciona, vuelve a funcionar. Resuelvo el incidente. Pero ¿qué pasa si ya no es un usuario el que me dice que tiene problemas con la recepción del correo electrónico? ¿Qué pasa si esto en el aplicativo no me lo está pidiendo el usuario cada semana? Me dice, todas las semanas tengo que pedir que me solucionen ese inconveniente que estoy teniendo. Yo estoy hablando de incidente, ¿por qué? Porque pues no podía decir al usuario que espere a que yo sepa qué está pasando en el servidor del correo electrónico o en el servidor que hospeda la aplicación para poder resolverle el incidente. Entonces, ahí es donde se quiebra o donde pasa el incidente y no es que se convierte, ¿no? Sino simplemente todos esos incidentes que tengo, yo los tomo y se convierten en un insumo para pasar a la gestión de problemas. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de problemas? Es investigar o encontrar la causa raíz de esa serie de incidentes que se están presentando. Entonces, yo, ¿qué diría aquí? Entonces, resulta que hay varios usuarios que me han reportado que no se están recibiendo los correos electrónicos. Ah, resulta que cuando voy a gestionar el problema como tal, entonces ya pongo otro equipo de investigación que ya no va a ser soporte a usuarios, porque soporte a usuarios llega
inclusive hasta por los permisos que tiene, ¿no? Llega solo hasta el computador y hacer las acciones sobre el computador de ese usuario. Pero yo involucro en problemas, inclusive escalo a otros grupos de atención. Entonces yo ya preguntaré a aplicaciones, le preguntaré al administrador de red, les preguntaré a los de seguridad. Es otro equipo el que dice, ah, resulta que el problema es porque se está, no sé, en el servidor resulta que se está saturando la capacidad de almacenamiento del servidor de correo electrónico. Bueno, ahí estoy diciendo cualquier cosa simplemente por poner un ejemplo. Entonces, gestión de problemas se encarga de decir, ah, resulta que ese es el problema como tal, y de ahí yo genero regularmente un cambio. Yo digo, ah, para solucionar ese problema, que resulta que es la capacidad del disco duro, tengo que ampliar esa capacidad dentro de este servidor. Entonces ahí, por ejemplo, problemas me dice, listo, esta es la causa raíz. ¿Cuál es la solución? La solución definitiva es tener que ampliar la capacidad del disco duro. Y de ahí cojo y lanzo y se va vuelta concatenando a otro proceso, que es la gestión de cambios, por ejemplo. Gestión de cambios se debería encargar de hacer esta actualización del servidor para subir la cantidad de la memoria que tiene este servidor para poder solucionar los incidentes que se provocan a partir de ese pequeño problema, ¿no? Otro ejemplo también típico puede ser cuando yo tengo un switch, por ejemplo, o un access point, pongámoslo así, que a lo mejor está muy viejito, que a lo mejor ya no tengo soporte y que yo sé que todos los días tengo que apagarle y prenderle para que funcione. A veces sucede en nuestras casas, ¿no? Con los access point que tenemos. Entonces, es la manera en que yo soluciono ese incidente que tengo en ese momento. Pero ¿cuál es la solución definitiva? Pues obviamente entra la gestión de problemas, de investigar y dice, no, mira, este switch ya está access point, ya no vale, ya no se puede hacer actualización de firmware ni nada, sino hay que reemplazarlo. Entonces, para reemplazarlo, pues no es algo que yo lo hago rápidamente. Yo tengo que evaluar cotizaciones, tengo que a lo mejor reprogramar ciertos redireccionamientos de red, etcétera, y entonces atiendo eso con una gestión de problemas. No sé si ahí pude ejemplificar cuál es la diferencia entre una gestión de incidentes y la gestión de problemas. Claro que sí, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, aprovechando esa pregunta, volvemos al tema, ¿no? La data. O sea, un tema importante hoy por hoy, creo que ya de cualquier herramienta, cualquier solución, cualquier servicio que tengan ustedes o que estén evaluando, siempre piensen en la data que van a obtener ahí. ¿Qué data es la que van a obtener ahí? ¿Qué data les va a permitir hacer esa mejora continua? Entonces, así es como funciona. Si yo tengo la data de estos incidentes, yo rápidamente puedo llegar a determinar problemas y anticiparme de algo que pueda suceder al futuro o de poder empezar a ver patrones que me dicen, oye, aquí puede haber un problema y entonces voy concatenando y haciendo eso, ¿no? Entonces, regularmente todo esto interactúa de manera adecuada, va interactuando de esa manera, ¿no? Así, por ejemplo, que puse, ¿no? Incidentes, problemas. Y por eso vuelvo al tema, ¿no? La gestión de configuraciones o gestión de activos es un tema importante que a veces en las organizaciones no se hacen, ¿no? O si se lo hace muy manual, entonces es muy difícil mantener una base de datos de configuración, una CMDB de manera manual. Ahí es donde las herramientas entran a apoyarnos. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para pasar a lo siguiente. ¿No? Me parece que no, Edwin. Todo claro. Perfecto. Gracias. Entonces, las prácticas clave que habíamos visto arriba, aquí simplemente quise ejemplificar para que queden más claros los conceptos. Entonces, vamos a enfocarnos en esas, ¿no? Mesa de servicio es el primer punto de contacto para los usuarios. ¿Por qué es importante? Porque es digamos, es el rostro amable de tecnología y también se encarga de centralizar todas las solicitudes, problemas, incidentes que puedan reportarse en las diferentes organizaciones. Obviamente, por tener el punto de contacto con los usuarios también suele ser la que más, ¿qué se puede decir? La que más recibe también tanto los halagos como lo contrario dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, por eso es que casi siempre los usuarios de Service Desk están rotando mucho en las organizaciones o son personas que realmente, pues a veces, gente que busca rápidamente crecer hacia otras áreas, ¿no? Porque es un área bastante donde las papas queman, como se dice, ¿no? Una analogía es un centro de llamadas de atención al cliente o, por ejemplo, en un hotel la recepción del hotel. Yo podía hablar de eso como hacer una analogía en una mesa de servicio, ¿sí? La gestión de incidentes es una interrupción no planificada de un servicio, ya sea que se degrada o que definitivamente deja de funcionar. Ese es un concepto clave de incidentes, ¿no? Cualquier degradación o interrupción no planificada de un servicio.
porque también existen las interrupciones planificadas, ¿no? Así como, no sé si les ha llegado a ustedes, suele llegar, bueno, el banco va a hacer una actualización de su sistema de tal hora a tal hora, o tu cliente, tu proveedor de internet va a hacer una cambio en ni sé qué lado y va a estar el servicio intermitente entre tal hora y tal hora, ¿no? Entonces ahí no hablo de incidentes, sino más bien de eventos, pero concepto clave, ¿no? Es no planificada de un servicio. Entonces por eso es que también una mesa de servicios siempre tiene que tener un proceso de comunicación clave, ¿no? Porque si va a suceder este tipo de cambios planificados, que suele suceder en los clientes, bueno, los que he trabajado en los clientes, que resulta que se hizo un cambio el día de hoy por la noche y la gente de mesa de servicios ni siquiera supo. Como no fue bien el cambio, como sucedió algo irregular, al siguiente día pues la mesa de servicios empieza a tener un montón de llamadas sin saber ni qué pasó, ¿no? Entonces ahí también es cuando este tipo de herramientas o de procesos, cuando son bien implementados en las organizaciones, ayudan a reducir esos hilos o esas interrupciones no planeadas en los servicios. Restaurar el servicio rápidamente, una analogía, por ejemplo, un bombero apagando un incendio o el sistema está caído y hay que arreglarlo rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, si el sistema está caído, como decía, no puedo esperar a decir, bueno, pues ya van a investigar qué está pasando, no tengo que buscar la manera más rápida de restablecerlo, o sea, al final es la salida más rápida de los ingenieros de sistemas, como suelen decir por ahí en los memes, ¿no? Reinicie, entonces listo, se reinicia y se vuelve a recuperar el servicio, así sea que toque luego volverlo a reiniciar en un par de horas. Pero la gestión de incidentes busca eso, rápidamente. Ya lo otro es gestión de problemas. Creo que ahí, ya con el ejemplo que hicimos hace un rato lo pudimos clarificar. La gestión de solicitudes de servicio, una solicitud estándar de un usuario para obtener algo, un acceso, un nuevo software, etcétera. Esa es una solicitud de servicio. ¿Cuál es el objetivo? Es entregar lo solicitado de una manera eficiente. ¿Y cuál es una analogía? Por ejemplo, pedir algo en el menú de un restaurante. Entonces, eso es algo que se hace de manera adecuada, ¿sí? Y luego, finalmente, el catálogo de servicios, que es la oferta de todos los servicios y solicitudes que yo tengo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar una visión completa y accesible de todos los servicios que yo proporciono. Entonces también me ayuda a dar orden, ¿no? Porque a lo mejor un usuario puede estarme pidiendo cosas que no le corresponden o que tienen aprobación inclusive. Entonces yo centralizo estas peticiones. Una analogía es pues obviamente el menú en un restaurante. Entonces, catálogo de servicios de menú en el restaurante y la solicitud pues ya lo que voy pidiendo en el restaurante para que me lo traigan y me lo entreguen en el tiempo y en la que se compromete cada organización, ¿sí? Entonces, no sé si estos conceptos creo que son bastante claves, no sé si en las organizaciones donde ustedes están los tienen implementados y ya tienen la oportunidad de interactuar con la mesa de servicios, si alguno de ustedes ha realizado esta implementación en la organización, no sé si a lo mejor nos puede contar alguien un poquito de la experiencia que ha tenido o cómo manejan en alguna de sus organizaciones, cómo manejan estos temas, tienen una herramienta, no tienen una herramienta, cómo lo están haciendo. Me gustaría escuchar ahí algún ejemplo. No sé si alguien se anima. Y si no, hagamos un sorteo. Vamos a ver. No sé, ¿quién quiere contarnos un poquito? ¿Quién se anima? Dice que Paul va a dar un punto adicional, creo que dice Paul. Ajá. Sí, creo que por ahí alguien puede animarse. Cuando hice la primera pregunta, algunas manejaban algunas herramientas, ServiceNow, por ahí escuché, GLPI, entonces no sé si alguien quiera comentarnos su punto de vista de este manejo. Ahora en Doctor, cuenta buenas que la noches. participación es muy importante, ¿no? Tiene un puntaje también en la materia. Dígame, Buenas Santiago, me noches. parece. Sí, sí, quisiera que por favor me repitan la pregunta. Es que acabo de llegar recién a la casa. Tranquilo, Santiago. Lo que decía es que si alguien en la organización en la que están actualmente, ¿qué herramienta manejan? ¿Cómo han visto, cómo han implementado esta serie de procesos?
mesa de servicios, incidentes, solicitudes, catálogo, o sea, que nos cuenten un poco de su experiencia, cómo esto ayuda en la organización más que todo, ¿no? Cómo está agregando valor en sus organizaciones el tener este tipo de prácticas implementadas. Ah, ya. Bueno, yo sí podría contarles algo porque donde yo trabajo, trabajo para una entidad financiera. Entonces ahí manejan lo que es ServiceNow. Ya, bueno, yo no utilizo, sino que por temas de licencias no me han otorgado a mí. Como yo soy proveedor para la entidad, me han querido cobrar a la empresa, me quieren cobrar y la empresa no quiere pagar, entonces yo no tengo ese servicio. Pero lo poco que he visto es, pues en algunos casos, por ejemplo, yo manejo, tengo que gestionar soporte para el laboratorio, entonces me ha tocado ingresar tickets con otro compañero. Y la verdad, algunas veces no me gusta porque no se interactúa con la persona. Me han cerrado tickets porque me han dicho falta de información o lo que usted está pidiendo no se le entienden y de una cierran el ticket. Ni siquiera hacen una llamada, nada por el estilo. Me imagino es porque tienen muchas atenciones que atender. Entonces, esa parte no me gusta porque algunos sí llaman, dicen, ¿sabe qué? Voy a cerrar el ticket por esto que no entiendo. Y, y bueno, envíeme algo que me haga entender para yo continuar con el ticket, ¿no? Pero hay otros que inmediatamente cancelan el ticket y no dan una razón. Eso, eso puedo contar de mi parte. Gracias. Sí, 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 Santiago, gracias por la participación. Efectivamente, y hay algo que es importante y la herramienta que tú mencionas está más abajo dentro de las herramientas que yo quería contarles y de hecho ServiceNow es una de las herramientas first class o de las que está siempre digamos, en los primeros lugares o los cuadrantes y todo eso lo que analizan las grandes organizaciones, las que se dan el lujo, pues obviamente, de poder pagar este tipo de herramientas. Pero mira, lo que tú dices es algo importante, ¿no? Y por eso es que creo que es importante también o así es como quise llevar la charla, también es las herramientas luego, ¿no? Porque si yo no tengo bien definido un proceso, si yo no tengo bien establecido esos canales de comunicación, pasa eso, ¿no? Yo puedo tener la herramienta first class que sea, pero cuando yo le voy y le pregunto al usuario o al cliente que utiliza la herramienta, me va a decir, pucha, que no, realmente no está cumpliendo la función que necesita cumplir este tipo de herramientas, ¿no? Que es poder acercar o poder que los servicios se entreguen de la manera adecuada. Entonces, eso suele suceder y por eso es que es importante, digamos, entender bien estos conceptos, porque una vez que tú los entiendes, realmente los bajas a la práctica y no necesitas, pues, a lo mejor de tener que hacer toda una consultoría de procesos y TIL, sino más bien ser bastante pragmático. De hecho, es uno de los principios guía que tiene ITIL, o sea, ser simples, o sea, ser lo más simple posible, partir desde donde el punto que nos encontramos, automatizar, mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, gracias, Santiago, por la participación. Bien, entonces, si avanzamos, acá tenemos un flujo de gestión típico para que también se lo puedan llevar en mente. En este caso, casi hoy por hoy, pues ya casi todas las herramientas, creo yo, ya existen flujos típicos que vienen ya predeterminados, se podría decir. Entonces, lo que uno hace cuando se ejecutan este tipo de implementaciones de estas herramientas basadas en estos servicios, regularmente lo que hacemos es tener estos flujos, digamos, un poco diagramados en el concepto para luego poderlos implementar en una herramienta. Esa es una de las buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un flujo de gestión típico de un requerimiento o de las solicitudes de servicio que se llaman ITIL 4. Entonces, primero, ¿qué es lo que sucede? Pues que viene una nueva petición del servicio. Aquí hay diferentes, se habla de omnicanalidad, ¿no? Así si viene por un portal, si viene por correo electrónico, por chat, por WhatsApp, por donde sea que venga, la omnicanalidad me debería permitir que todo entre a un solo canal. Entonces, viene el ticket, se categoriza, se prioriza y en el mejor de los casos se autoasigna o se autorutea, como dice aquí, y tengo un técnico asignado. Este técnico asignado revisa cuál es esa solicitud. A veces suelen necesitarse, en este caso, aprobaciones. Si se necesitan aprobaciones, obviamente pasan por el flujo de aprobación y una vez que se aprueban,
Entonces, son gestionadas por, ya en este caso, la persona que tiene que entregar este servicio. Si no hay aprobación, pues directamente se asigna el servicio. Luego de que se hace este servicio, se completan las diferentes tareas, actividades y finalmente se da por cerrado o por resuelto. Ya depende de cómo funcione cada organización. Y una vez que se cierra, regularmente lo que se hace es pedir una ACK o una encuesta de satisfacción del servicio al usuario final, ¿no? Porque a veces, ¿qué suele suceder? Que decía hace un ratito Santiago. O sea, si no me entregaron el servicio y yo no tengo este paso determinado, pues obviamente yo pierdo esa trazabilidad. Pero si yo tengo este paso activado dentro de los procesos, yo puedo recibir ese feedback y saber que esa solicitud no se cumplió y bueno, y eso entra otro proceso de escalamiento típico que también funciona, ¿no? Entonces, este es un proceso típico de gestión de solicitudes de servicio, en el que pues básicamente ustedes ven, es bastante sencillo, bastante práctico, en el que yo llevo desde que la solicitud ingresa hasta que la solicitud finaliza, es entregada y obviamente recibo el OK por parte del usuario. Sí, este es un flujo de gestión típico de requerimientos, por ejemplo, de solicitudes de servicio. Oye, Edwin, una pregunta. Disculpe que Claro, moleste. Sí, dime, no, verá, tranquilo. en mi Pregunta. caso, ¿por qué es necesaria una aprobación si igual la parte superior es como que, ay, ya, ya, yo confío en ti y yo sé qué vas a hacer? Y la mayoría de veces me ha pasado eso. Entonces me dicen, ¿y Sí, de qué se trata el ticket? Sí, ya, adelante. las aprobaciones están más orientadas, digamos, o poniéndote un ejemplo, ¿no? Ahorita hablabas tú de las licencias, entonces supongamos que el requerimiento es de asignación de licencia en ServiceNow. Entonces, como esa asignación de licencias de ServiceNow tiene por detrás un costo asociado, si te entendí bien, entonces ese costo para entregar esa licencia o asignar esa licencia a una nueva persona debe pasar por una aprobación de, bueno, de la persona que corresponda para que ella revise y diga, bueno, si hay licencias y le otorgo la licencia. Más bien va orientado hacia ese lado. O si, por ejemplo, un requerimiento típico suele ser entrega de nuevo computador para trabajo, una nueva persona ingresa a la organización, yo tengo que entregarle el instrumento de trabajo que es el computador. Entonces, para entregarle ese computador, ¿qué tiene que haber regularmente? Una aprobación de la persona que maneja la bodega, por ejemplo o la que maneja en este caso el activo, que puede ser el jefe superior inmediato. Otro ejemplo de aprobación, por ejemplo, es yo necesito que el Internet que yo utilizo no tenga restricciones para navegar en YouTube, por poner tu ejemplo. Entonces, claro, no es que cualquiera puede decir, sí, abran el canal de YouTube en la organización, sino tiene que haber a veces una aprobación para que se ejecute o para que se entregue ese servicio, ¿no? Ese es más bien el concepto de esta aprobación que tienes aquí como en el requerimiento, ¿no? Más bien orientada a ese tipo de aprobaciones. Ah, ya, ahora entiendo. Ya, gracias. Sí, sí, no es una Una aprobación para consulta, entregar el profe. servicio, digámoslo así, sino es una aprobación para, pues, poder hacer la gestión del servicio como tal. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tengo una pregunta. Eso lo hace, o sea, el flujo con varios sistemas o, por ejemplo, con el GLPI lo pueden hacer. ¿Por qué le digo? Porque nosotros acá en la empresa utilizamos el GLPI, pero solamente para lo que es ticket de atención, ¿ya? ¿Ok? Y con Sí. otro sistema manejamos lo que son solicitudes de compra y las aprobaciones que se le envía a la gente que aprueba, a los jefes, y manejamos de esa manera, ¿no? Sí, mira que eso ya, digamos, cada área a veces tiene sus propios sistemas por auditoría, se podría decir a veces, o por trazabilidad. Pero eso no significa que esa acción de la aprobación pueda también llevarse a la herramienta. Y es más, la herramienta que tú mencionas, GLPI, en las versiones últimas ya tiene la posibilidad de poder establecer aprobaciones, ¿no? Puedes inclusive poner una regla ahí automática para que cuando haga una petición de tal cosa específico el usuario, pues se vaya automáticamente una aprobación a cualquiera de las personas de los equipos dentro de la organización y pueda aprobarlo dentro del mismo GLPI. Ya depende mucho de cómo la organización tenga que tener esa aprobación, porque una aprobación regularmente se la estipula en un catálogo, en una gestión, en un requerimiento de servicio, cuando necesitamos auditar quién fue el que aprobó qué. Básicamente eso viene a ser una aprobación que suele necesitarse. Pero en GLPI existe la posibilidad de poder activar estas aprobaciones, ¿no? Y casi todas las herramientas lo tienen realmente. Unas
cobran por tener un aprobador, otras no te cobran, otras tienes que ingresar al aplicativo para hacer la aprobación, otras simplemente tienen un botoncito que te llega por correo electrónico, otras los haces desde el portal de autoservicio, otras lo haces desde el aplicativo móvil, pero cualquier herramienta que tú tengas de Service Desk está en la capacidad de poder gestionar aprobaciones dentro de la misma herramienta. Dentro de esas aprobaciones va a ir una proforma o solamente me va a aprobar, por ejemplo, necesito AutoCAD. La licencia de AutoCAD, si no me equivoco, está en $1,000 y hay otra que es profesional que vale 1,700, casi $2,000. Entonces, ¿cómo saber o cómo va a saber la persona que aprueba cuál de las dos necesito? Ahí cada herramienta es capaz de manejar, hay herramientas que manejan hasta complejidad dentro de ese proceso de aprobaciones, ¿no? Yo he trabajado con un par de que inclusive tiene un flujito interno solo para la aprobación. Y dentro de esa aprobación tú puedes inclusive hasta leer datos, ¿no? Decir, a ver, si resulta que la licencia de poner un campo ahí vale tanto, entonces debe irse a tal persona que apruebe. Si la licencia es otra cosa y tiene el valor de tanto, o son más de una licencia o es para tal perfil, entonces eso manda a otra persona para la aprobación. Bueno, GLPI no llega a ese nivel de complejidad, pero hay herramientas de Service Desk que te permiten llegar inclusive a ese nivel de complejidad. Es decir, que solo para la aprobación tú puedas tener un flujo que analice la data que lleve esa solicitud para poderla, en este caso, atender. Edwin, una pregunta. ¿GLPI es pagado o es gratuito? Hay dos versiones. Hay una versión free, que es la que te tienes que instalar en tu propio computador, servidor, donde quieras instalarle, pero también hay una versión cloud, que esa ya se maneja como una suscripción de licenciamiento. ¿Hay licenciamiento por usuario o cómo funcionaría? Y casi todas las herramientas, bueno, aquí pasemos a las herramientas de que estamos hablando de ello. Casi todas las herramientas de licenciamiento se lo hace por los usuarios especialistas, por quienes atienden. Para los usuarios que ingresan a hacer las peticiones suele ser, bueno, entre comillas, ilimitado, porque bueno, no existe nada ilimitado, todo tiene un límite, pero entre comillas, ilimitado. Entonces, regularmente todas las herramientas, cuando son pagas, se licencian por el número de especialistas. Entonces, GLPI es una herramienta open source que tiene las dos versiones, tanto la que te instalas on-premise como la que puedes, en este caso, adquirir la suscripción anual por usuario. Especialista, ¿no? No para quienes utilizan y quienes hacen la petición. Eso es libre regularmente. Ah, oh, ya, ahí, gracias. Solamente porque me da curiosidad, porque el banco con el que trabajo me dijo, tiene que pagarme un licenciamiento. ServiceNow cobra licenciamiento para el usuario, o sea, en mi caso, para mí. O sea, si es el usuario final el que entra solo a hacer una petición, no. Pero si Sí, eres un ajá. usuario, si tu usuario tiene que ver con ingresar al aplicativo para resolver esas solicitudes, etcétera, ahí sí tienes que hacer un pago. Pero hasta que Ah, yo me acuerdo, no se pagaba por los usuarios finales, ¿no? Excepto que seas aprobador. Los aprobadores sí tienen costo en el modelo de licenciamiento de ServiceNow. no, en mi caso solo sería un usuario final nomás. Qué raro, entonces. A lo mejor Gracias. hay por ahí algún malentendido, pero regularmente no suelen cobrar. De las herramientas que yo conozco, casi ninguna, o ninguna, de las que están al menos ahí, ninguna cobran por los usuarios finales. Como digo, es entre comillas ilimitado, porque suelen hacer a veces, algunas te dicen, por cada usuario de especialista te doy 1,000 usuarios de los otros. No sé si ese es el modelo de ServiceNow ahora, pero regularmente no te cobran por los usuarios finales. Excepto que seas Ya, usuario final y también que seas una persona que gestiona esas solicitudes, ¿no? Ahí, en este caso, pues sí ya tienen costo. ya. Gracias, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos las soluciones de Service Desk. Bueno, algunas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, otras las que simplemente conozco por ahí de algún tema nada más, pero de las que, bueno, las he dividido, las he puesto en esas tres líneas, ¿no? La primera, que son herramientas que regularmente tienen un costo, no cualquier empresa, supongo que sí,
estás hablando de un banco, debe ser el banco más grande de aquí seguramente, que es el que tiene para comprar ServiceNow. ServiceNow es una de las herramientas más caras que existen en el mercado. Luego seguida de BMC, BMC tiene la BMC Helix. OpenText también es algo que era HP. Hace algunos años de HP hay una herramienta de HP que se llama, porque hay clientes que todavía tienen, clientes grandes aquí en Ecuador inclusive, se llama Service Manager y que hoy ha evolucionado a otro tipo de herramienta, pero es uno de los competidores importantes en el país al menos. Fresh Service también es una herramienta que empiezo a ver que está entrando también en el mercado de manera pisando firme también. En la segunda línea he puesto otro tipo de herramientas que, digamos, sin desmerecerlas, que son también pagas, pero que están en un nicho más cercano a la realidad latinoamericana, se podría decir, ¿no? Ahí tenemos a Aranda Service Desk, tenemos a Manage Engine y tenemos a Proactive. Entonces, seguramente esos nombres se les harán más conocidos. Y al final, pues no menos importante, sino simplemente porque son open source, GLPI y OSTIC. ¿Sí? A GLPI le hemos visto nosotros bastante bien en la empresa en la que trabajo, inclusive nosotros estamos haciendo implementaciones de estas herramientas que son más open source y que vemos que tienen grandes posibilidades, ¿no? A veces, pues, digamos, en las empresas, en el día a día, pues no tenemos el tiempo de entrar a monear, como decimos, hasta ver qué capacidades tiene, pero GLPI realmente tiene unas capacidades interesantes de poder hacer esta gestión de servicios, ¿no? Entonces, ahí pues valga la cuñita aparte, pero GLPI tiene muy buenas posibilidades, por eso les comentaba que existe la versión free que tú te instalas en tus on-premise, pero también tiene una versión en la que tú puedes pagar el licenciamiento para tenerlo cloud, ¿no? Es decir, en la nube ya gestionado por un tercero. Entonces, estas son como unas soluciones importantes que existen en el mercado. Y luego, pues, básicamente lo que quería también es comentarles que quisiera hacer un ejercicio práctico con ustedes acá. No sé ahí, Paul, cómo haría para compartirles el archivo que tengo. Se puede por aquí, por el Si chat, deseas, supongo. pásame al WhatsApp y yo ya les comparto el grupo que tenemos de la asignatura. Ya, entonces por aquí tengo yo un ejemplo. Vamos por aquí. Bueno, mientras eso, si tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, pues con gusto. Yo sí. Y temas de seguridad con los datos, ¿cómo está eso en las herramientas? Casi todas las herramientas que tienen una versión, casi todas las herramientas que tienen una versión SaaS, Cloud o como servicio, tienen certificaciones de Tier 4, Tier 3, de ISO 27000. Entonces ya casi hoy por hoy ya ni las entidades públicas tienen restricciones con respecto a adquirir este tipo de soluciones porque ya están certificadas, ¿no? Y bueno, es conocimiento que tengo, inclusive la mayoría de herramientas lo que hacen es hospedarse en las nubes que ya existen, ¿no? O sea, no es que tienen nubes privadas, por ejemplo, para poder implementar, sino están dentro de las nubes de Amazon, de Azure, de Oracle, están dentro de las nubes de privadas que pueden existir en el mercado a lo mejor, pero casi todas tienen ya este tipo de certificaciones. Entonces, por ese lado, ya hoy creo que ese no es mucho una restricción, ¿no? Ya creo que hoy ya tienen certificaciones, al menos todas las que están por aquí, que les menciono yo. Ustedes en algún momento analizan o las organizaciones en las que están van a analizar, pues simplemente lo que tienen que hacer es solicitar que tengan un tier de 3 o 4, creo que es ahora actualmente, que tengan certificación ISO 27000, por ejemplo, etcétera. Entonces ya tienen esa protección, ¿no? Lo de los temas importantes que se evalúan también, después de todo, casi todas se pueden instalar también on-premise, es qué información vas a subir dentro de la organización, ¿no? Algunas empresas inclusive subían prints de pantalla de bancarios con información bancaria, entonces, por ejemplo, ahí ya una solución ya SaaS o cloud ya no sirve mucho para el propósito, sino debería ser algo on-premise. Pero regularmente si yo quiero gestionar servicios, no he visto que hasta ahora que hay alguna que pues no tenga ya los permisos para poder operar con todas estas cartas que avalan la seguridad de los datos de manera adecuada, ¿no? Al menos los datos cuando están hospedados y en tránsito, pues ahí tenemos certificados de seguridad y eso
ayuda ya que la data viaja encriptada y que tampoco pueda, o bueno, si es interceptada no pueda ser eh, revelada al menos. Ya te compartí, Paula, Ya, la archivo. les acabé de pasar al grupo, por favor, para que ya puedan descargarse la plantilla, el ejemplo que vamos a realizar. Ya está compartido en el grupo, Edwin, muchas gracias. Bueno, entonces, bien, ustedes tienen, ¿dónde está? Ustedes tienen o van a tener un Excel en sus manos. Bueno, iba a pasárselos en blanco, pero creo que el propósito más bien es que se lleven ese insumo. Entonces, tiene cierta información básica del catálogo de servicios. Ya les he colocado ahí algunos ejemplos para que ustedes rápidamente puedan, pues ahí, como lo vean, ¿no? El ejercicio consiste en, si ustedes luego de esto, pues pueden hacerlo con el caso puntual de ustedes, pues estaría súper chévere, mejor. Y si no, pues bueno, se llevan este ejercicio ya con lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, nada, o sea, la idea es que ustedes o de primera mano podamos revisar este aspecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de este ejercicio práctico en los minutos que nos queda? Creo que es hasta las 9. Tenemos 2 minutitos, creo. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Acá estoy. Entonces, ¿el ejercicio práctico en qué consiste? Pues básicamente en la construcción de un catálogo de servicio que podamos, pues digamos, bueno, ese ya no está incluido la plantilla que les pasé, pero que podamos imaginarnos o diseñar un flujo de ITCM, pues ya también aquí, no sé si luego, pues con Paul supongo yo les haré llegar la presentación, pero aquí tendrán ya el de requerimientos, vamos a ver el de incidentes. Y luego entiendo que, pues, o lo que de la mano de lo que les decía, acá hay la habilitación, entonces pueden habilitarse una instancia por 45 días de GLPI para que puedan, pues, también, pues, ahí hacer una especie de ejercicio práctico con respecto a este tipo de aplicaciones, ¿no? Bueno, para habilitarse nada más hay que tener o hay que utilizar una cuenta empresarial, es el único requisito que nos pide. Entonces, ahí pueden pues también interactuar con eso. Casi todas las herramientas que les he puesto aquí, casi todas también tienen la posibilidad de poderse generar un demo, darse de alta de manera gratuita. Obviamente lo hacen solo con correos electrónicos institucionales, corporativos, porque pues obviamente detrás de ahí hay una persona que a lo mejor luego les va a estar contactando a decirles si es que están de pronto interesados en comprar el licenciamiento, pero pues creo que para la práctica sirve, ¿no? Entonces, básicamente el ejercicio práctico consiste en, o vamos a imaginarnos un ejercicio de una empresa llamada CityTech, que son parte del equipo de tecnología de una ciudad inteligente que está creciendo rápidamente, ¿no? La ciudadanía depende de múltiples servicios digitales, pero no saben exactamente qué servicios existen, ni tampoco dentro de la organización saben cómo gestionarlos. Entonces, esa es la problemática, ¿no? Entonces ya empiezan a tener muchas solicitudes. Imaginémonos que un Excel o un correo electrónico o un WhatsApp ya no está sirviendo porque si estamos esto abriendo a la ciudadanía, imagínense ustedes cuántas solicitudes puedo tener. Pues ahí es donde un mesa de servicios, un catálogo, un flujo de gestión de servicios, etcétera, me ayuda para poder, en este caso, gestionar todos esos servicios. Entonces, el ejercicio, ¿qué es lo que plantea? Pues primero, ya les entregamos la plantilla del Excel, pues vamos a presentarles una serie de solicitudes y quisiera que podamos identificar, o hay un concepto que a veces no se entiende bien y que es la diferencia entre incidentes y requerimientos. ¿Sí? Entonces, para que nos quede súper claro, acá tenemos una serie de casos simulados de este tipo de solicitudes que pueden llegar, a pesar que ya están clasificados también como ayuda, pero por ejemplo, aquí podemos ver claramente algunos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hablo deseo instalar la aplicación Ciudadano Digital. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? ¿De un incidente o de un requerimiento? A pesar que el nombre ya está aquí, ¿no? Adelantémonos, más bien. Es un requerimiento de servicio como tal, No ¿no? sé si, ¿Quién no es sé el si estás responsable? Es decir, mostrando, Edwin, perdón, no sé si estás mostrando ¿no algo, se ve? porque la PPT se está viendo, no estás mostrando otra cosa. Ah, no, sí, sí, entonces déjame comparto toda la pantalla, entonces. Ahí creo que está. Ya, ahí sí están viendo Eso, por ejemplo, no se un veía. WhatsApp. Ya, chévere. Bueno, gracias.
Entonces, aquí tengo ya separado la solicitud, ¿no? Porque a veces existe una confusión grande entre lo que es un incidente y lo que es un requerimiento. Un requerimiento, pensémoslo como aquello que yo tengo la posibilidad de poderlo poner como una especie de menú dentro de una carta, que básicamente se convierte en mi catálogo de servicios. Por ejemplo, que es un requerimiento, solicitar acceso al portal de gestión de los pagos municipales. ¿Qué es un requerimiento? Necesito actualizar mis datos en el sistema de salud. ¿Qué es un requerimiento? Deseo instalar la aplicación Ciudadano Digital. ¿Qué es un requerimiento? Requiero restablecer mi contraseña del portal. ¿Qué es un requerimiento? Solicito activar notificaciones en la app de seguridad barrial. ¿Por qué es un requerimiento? Porque el proceso para poder entregar este requerimiento ya está determinado. Que debería ser solicito, gestiono, pues dentro de la aplicación hacer lo que tenga que hacer y luego finalmente resuelvo. Ahora, si yo me voy a ver los incidentes, y acá es otra cosa, ¿no? Un incidente, por ejemplo, la app de transporte muestra las rutas incorrectas. El Wi-Fi público ha dejado de funcionar o no funciona en el parque central. El sistema de atención médica no está sincronizando todos los historiales. El portal de Ciudadano está mostrando un error 500 al iniciar sesión. Una cámara de tráfico ha dejado de enviar las imágenes, en este caso inteligentes, que puedo tener en esa CityTech, en este caso que estamos usando como ejemplo hipotético. Entonces, aquí, bueno, este documento creo que no le pasé, pero ya voy a pasar al Paul también. Lo que es importante es que podamos entender gráficamente, podamos entender en la práctica cuáles son los ejemplos de qué es un incidente y qué es una solicitud o requerimiento de servicio. ¿Sí? Entonces, seguramente vendrán a la mente de ustedes también aquí cuántos incidentes, cuántos requerimientos pueden existir en su organización y ya los empezarán a relacionar rápidamente. Uno de los problemas casi siempre es que los usuarios finales ya puedan entender esto, ¿no? No sé si les pasa en sus organizaciones, pero yo he tenido muchos clientes que los usuarios por facilidad o por rapidez simplemente empiezan a reportar todo como incidente. O todo lo ponen en cualquier categoría dentro del catálogo porque pues no saben cómo navegar, ¿no? Entonces ahí va mucho de la mano cuando uno hace este tipo de implementaciones de una gestión del cambio, ¿no? Una correcta capacitación, una correcta eh, ¿qué se diría? Una correcta generación inclusive de expectativa, una campaña de expectativa cuando uno va a lanzar esta serie de herramientas y obviamente por detrás también el compromiso de que como tecnología o como personas que atendemos todas estas solicitudes de incidentes podamos hacerlo dentro de los tiempos comprometidos, ¿no? Porque también a veces sucede que la herramienta dejan de utilizar los usuarios finales porque dicen, no, si yo simplemente siempre registro y nadie me atiende y lo que tengo que hacer al final es levantar el teléfono y llamar al responsable de tecnología. Entonces, claro, es como un trabajo de lado a lado que siempre se tiene que dar, ¿no? Pero digamos que las herramientas deben entrar o las herramientas que tienen las organizaciones deben más bien romper esta fricción que puede existir en las organizaciones, ¿no? Ese es el llamado o el deber ser de este tipo de herramientas cuando se hacen las implementaciones en las organizaciones. Sí, entonces aquí tenemos los casos simulados. Entonces, ¿cómo yo atendería, por ejemplo, o cuál es la manera, mismo estos, ya este, por ejemplo? Ya, entonces yo les mostré dentro de la solicitud que les habíamos visto, yo les mostré la de requerimiento, ¿cierto? O sea, aquí ya quedó, digamos, y está ejemplificado un requerimiento. Pero ahora un incidente como el que tenemos por aquí, por ejemplo, ¿cómo lo atenderían ustedes? ¿Cómo sería si ustedes me quieren contar un paso a paso de qué harían para solucionar este incidente que puede estar siendo reportado? Que dice, el portal ciudadano muestra el error 500 al iniciar la sesión. Supongamos que estamos recibiendo un montón de llamadas relacionadas con esto. ¿Cómo harían ustedes el análisis de cómo solucionar este problema? Y de ahí ya va a salir el flujito de incidentes. ¿Quién no ha participado todavía y se anima a participar? ¿Cómo se les ocurriría que podríamos hacer o solucionar este incidente que nos están reportando?
con un reinicio, al servidor. Sí, pero si vamos viendo el paso a paso, bueno, lo primero que sucedería es que el usuario me daría eso, ¿no? Me enviaría esto por cualquiera de los medios que existen, ¿no? Me dice, el portal del ciudadano muestra un error 500 y me manda un print de pantalla. ¿Qué haría yo como siguiente paso? Validar qué refleja el error 500, si es algún tema de autenticación, pedirle al usuario que corrobore que está ingresando bien la clave y el usuario. Eso, muy bien. Entonces ahí, si nos vamos ampliamos el concepto de lo que estamos diciendo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una investigación, ¿no es cierto? Lo que me acabo de decir es prácticamente una investigación. Entonces, yo voy, investigo a qué se debe el error. Luego de que investigo ese error, puedo que yo lo soluciono, como decía, ¿no? Reiniciando, o puede que yo tenga que escalarlo esto a otro grupo. A lo mejor es un problema de, como decía, no es un problema de autenticación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor esto remitir al grupo de seguridad, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Primero, recepto el incidente, o lo que es lo mismo, radico el incidente como tal, lo reporto, luego hago una investigación. Obviamente, luego de hacer esa investigación puedo tener que hacer un escalamiento y luego de eso lo tengo que también inclusive hasta categorizar, ¿no? Si es un tema de relacionado, como decía, con, por ejemplo, pongamos que fue un tema de seguridad, que algo pasó con los usuarios, entonces yo también lo tengo que clasificar. Entonces investigo y clasifico. Y luego de investigar y clasificar, si ya sé cuál es el problema y se resuelve eso, reiniciando, por ejemplo, yo ya lo resuelvo y finalmente lo doy por cerrado y me comunico con el usuario para que regularmente ingrese y vuelva a probar, que es lo que yo hago, no digo, vuelvo a probar, ya ingresó, listo, quedó solucionado. Entonces, volviendo al ejemplo práctico, ¿no? Entonces, aquí sí ya vamos viendo cómo funciona el flujo de incidentes, que es registrar, clasificar e investigar el problema, resolver, cerrar. Pare de contar. Y así lo hago con cualquiera de los incidentes. Si lo mismo me dice por acá, el Wi-Fi no funciona en el Parque Central, lo mismo. Tengo varios ciudadanos que me empiezan a reportar que no funciona el Wi-Fi. Registran el incidente. Lo segundo es que yo hago, categorizo y investigo el incidente. En esa investigación, yo obviamente puedo vincular a otros equipos, ¿no? Porque si a lo mejor yo no tengo acceso para poder ver qué está sucediendo en el access point y necesito un usuario específico, yo no lo voy a poder hacer. Lo cojo y lo escalo a otro grupo que ya también investiga, diagnostica y lo resuelve y finalmente lo damos por resuelto y cerrado. Y pues bueno, luego viene la encuesta, como nos decía también en la gestión de requerimientos. Entonces, así es como, digamos, funciona un caso de gestión de incidentes. Entonces, a veces, como digo, la manera más fácil de resolver cualquier proceso es someterlo a la simplicidad. Entonces, todo hagámoslo desde la manera más simple, porque también me he topado en la experiencia laboral que a veces hay clientes que quieren inventarse ahí un flujo de incidentes, todo más pasos que un flujo de cualquier otro tipo, y cuando más bien el tema es ser lo más simple posible, sino más bien responder en tiempo y en forma a todo lo que estamos haciendo. Bien, pues bueno, este documento también ya también se lo voy a compartir al Paul. Entonces, una vez que vemos cada uno de estos incidentes y cada uno de estos requerimientos, la idea es que los podamos organizar dentro de un catálogo de servicios. Entonces, aquí tenemos el catálogo de servicios. ¿Qué nomás vamos a registrar? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es la solicitud del servicio? Una breve descripción. ¿Cuáles son los usuarios objetivos del servicio? ¿Cuál es el canal de acceso por el cual van a poder pedir este servicio los usuarios? ¿Cuál es el tipo de requerimiento? ¿Cuál es el nivel de la criticidad que tienen estos requerimientos? Y un SLA o un tiempo de atención. Pues bueno, como les decía, la idea era que lo puedan hacer ustedes cada uno, digamos, en este caso, pero creo que más práctico y más fácil, pues ya tenemos acá llenado. Entonces, miren, una de las solicitudes de servicio era acceso al Wi-Fi público. Entonces, ¿cómo yo la puedo clasificar o dentro de qué servicio que yo puedo atender? Dentro de Internet. Acceso al Wi-Fi público. ¿Cuál es la descripción? Un servicio de conectividad inalámbrico gratuito en plazas y parques principales. ¿Cuál es el usuario objetivo? Todos los ciudadanos que tengan dispositivo móvil, pues obviamente, ¿no? Porque si está el Wi-Fi de acceso público en un parque, pues un poco complicado que alguien se siente ahí con su computador.
El canal de acceso por el que voy a recibir esta descripción va a ser la aplicación del ciudadano digital o también por acceso automático, ¿no? Hemos visto que a veces nosotros cuando queremos conectarme a un Wi-Fi público, simplemente activamos el Wi-Fi y ahí automáticamente me redirecciona a regularmente un formulario y así puedo ingresar. El tipo de requerimiento es un soporte de conexión, reporte de fallas, solicitud de cobertura. Digamos que el nivel de criticidad es baja porque, bueno, pues prácticamente si no se conecta el ciudadano en ese momento al Wi-Fi, pues sea porque sea una llamada de emergencia que pues no estaría esperando por el wifi en algún lado público. Y el tiempo de atención, pues le hemos puesto aquí 2 horas como ejemplo. Y así como ustedes ven, están clasificadas el resto de solicitudes, ¿no? El acceso al portal de pagos municipales, el correo institucional, la APP de Ciudadano Digital, y las hemos clasificado en Internet, el portal de pagos municipales dentro de portales, el correo electrónico institucional dentro de servicio de colaboración y la APP de Ciudadano Digital dentro de aplicaciones. ¿Sí? Ahora, como ustedes ven, aquí también hemos creado un servicio de soporte y en el que hemos puesto solo servicios de soporte. ¿Qué reportaría por aquí? Pues por aquí yo reportaría todos, o los usuarios que reportarían todas estas, ¿dónde está el archivo? Acá. Los usuarios reportarían todos estos problemas, ¿no? Pero obviamente, pues yo no voy a tener estos problemas clasificados. Imagínense si, creo que en su mayoría, no sé si son organizaciones, pero es muy complicado que yo pueda tener la clasificación de todos los problemas que pueden presentarse. Eso es un poco complicado. Por eso es que regularmente en un catálogo de servicios solo existe el servicio de soporte y el servicio de soporte yo pues pido una descripción. O a lo mejor puedo llegar a decir, sobre qué es el problema, sobre Internet, sobre portales, sobre colaboración o sobre aplicaciones. Y aquí en este servicio de soporte es donde yo pondría todos los incidentes que tenía acá, ¿no? Entonces, por ahí es por donde regularmente los usuarios reportan todos los incidentes que puedan presentarse. Pongo aquí reporte de todos los incidentes que puedan presentarse. ¿Sí? Pues bueno, aquí sí ya son los usuarios objetivos, regularmente son todos, el canal de acceso también es por todos los medios, aquí es de soporte, y aquí el nivel se establece en base al número de usuarios afectados, porque no es lo mismo, a lo mejor si yo tengo que atender un soporte de un incidente que a lo mejor afecta a un solo usuario. No es lo mismo si yo tengo que atender un incidente a lo mejor que esté afectando a toda la organización. ¿Sí? Obviamente se convertiría en un nivel de alto, por ejemplo. Si es un solo usuario, pues yo lo pondría medio bajo, dependiendo si son VIPs o jefes, pues ahí capaz que sube la criticidad, pero regularmente un incidente, el nivel de criticidad depende de la prioridad. Y esta prioridad regularmente suele ser basada en una matriz que se llama de impacto urgencia. Es decir, cuántos usuarios están siendo impactados y también con qué rapidez yo tengo que resolverlo. Sí, entonces regularmente así es como se atienden todos los incidentes de seguridad. Entonces, como para que no quede el ejercicio práctico como no práctico, lo que quisiera es que puedan ustedes ingresar un servicio aquí adicional. Uno adicional dependiendo de la organización en la que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de elaborar. Y si no están en este caso en alguna organización de momento, pues alguna con la que hayan tenido la oportunidad de interactuar, ¿no? Muchos hemos interactuado con nuestros proveedores de Internet, nuestros proveedores de aplicaciones, nuestros proveedores de varias cosas. Entonces, hagamos ese ejercicio práctico unos minutitos. Al final, pues ahí vamos participando y que cada uno pueda contarnos qué servicio es el que ingresó en la matriz que tienen en sus manos y con eso, pues creo que podemos ir cerrando. Yo nada más les voy a compartir aquí para que luego se puedan crear su instancia de GLPI. Si es que, bueno, van a usar GLPI, si no pueden buscar cualquier otro, pero casi todos tienen la posibilidad de poder. Voy a pasar por acá y voy también a compartirle a Paula. A ver, mientras ustedes pueden llenar eso, voy a compartir este de aquí también voy a compartirles y voy a compartirles la URL del GLPI para que con eso puedan, en este caso, interactuar. ¿Ya? Entonces démonos unos, ¿qué será? Unos 10 minutitos, creo yo.
para que ustedes puedan diligenciar. Al menos llenemos una línea más dentro de esta matriz, ¿ya? Entonces pensemos en alguna que nosotros utilicemos dentro de la organización y llenemos de esta parte del servicio, ¿no? Digamos, llenemos un servicio más, un par de, no sé, bueno, los que quieran ahí llenar y luego nos retroalimentan como tal y con eso creo que podemos ir finalizando. Y de todas maneras, pues bueno, en este intermedio, pues si tienen alguna otra duda, inquietud, con mucho gusto. Y por favor, trabajemos en lo que nos indica Edwin. Tomen en cuenta que la tarea que tienen que presentarme, la siguiente tarea es levantar los servicios, ¿no? Que quedamos, ¿no? Vamos a levantar los requerimientos, vamos a levantar los requerimientos o solicitudes de servicio, vamos a levantar los incidentes y como vieron, de ahí parte el catálogo de servicios, que es lo que están viendo en este momento en pantalla, ¿no es cierto? Entonces, la tarea siguiente que deben subir, ya les voy a habilitar la tarea, es esto, ¿no? Las plantillas o este Excel y el Word también que ya les comparto, con el levantamiento que ustedes hagan en sus organizaciones o como bien decía, algo que a ustedes han trabajado antes o algo ficticio si así lo quieren hacer, como acabamos de hacer el ejemplo en este momento. Entonces, esa es la tarea que tenemos que entregar, ¿no? Entonces, pero es en este momento, avancemos con uno o dos como pide y pues vamos a colaborar entre todos y vamos a charlar acerca del servicio que agregar. Ya les paso también el Word con, con los incidentes que también se estaban presentando en pantalla. Ya está en el grupo el documento Word, la plantilla de Word para el levantamiento o la asignación de los incidentes y requerimientos para que ustedes puedan ver el ejemplo, para que sobre esa plantilla trabajen los suyos, ¿ok? Y de ahí, como ustedes vieron, parte la creación del catálogo de servicios, como lo están viendo en pantalla, ¿no? Entonces, y asimismo, sobre el Excel, sobre la plantilla que ustedes tienen que crear su catálogo de servicios, ¿no? Y pues trabajemos en un servicio más que aquí podamos hacerlo, ¿ok? Paul, ¿para cuándo es ese ver? O sea, lo que está pidiendo es para este momento, ¿no? Que se agregue una línea o dos líneas más de algún servicio, ¿no? Para que ustedes se imaginen de este ejercicio que estamos haciendo. Y el deber que tenemos que hacer de este levantamiento de incidentes, catálogos y solicitud de servicio es para el domingo, hasta el domingo 11 de la noche. Recuerden que tienen que trabajar también las horas asíncronas, entonces, para que trabajen y hasta el domingo, ¿no? Estas plantillas llenas. Porque de aquí, tomen en cuenta que de esto vamos a utilizar la herramienta GLPI en su versión Cloud, que es la más óptima para el momento, y tenemos que configurar ese catálogo que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a configurar por lo menos, bueno, lo que avancemos, ¿no? Pero la idea es que se configure y puedan ver el funcionamiento de la herramienta de levantamiento que acabaron de hacer. Esto que están levantando en sus plantillas, pasar a la herramienta. Entonces, la tarea es para el domingo, pero el ejercicio que está indicando Edwin es para este momento, ¿no? O alguien que quiera indicar qué otro servicio del ejercicio que estamos viendo nos pueda
pueda compartir, ¿no? Para ir avanzando. Yo tenía dos servicios que se podrían implementar en mi entorno. Tengo como nombre de servicio el sistema de monitoreo de la producción de la palma. Como descripción sería una plataforma para visualizar en tiempo real los indicadores de producción y extracción del aceite. El usuario objetivo sería tanto el personal técnico agrícola como los jefes de planta o de área. El canal de acceso sería por medio de la red LAN corporativa y también a través de una aplicación web. El tipo de requerimiento sería enfocado en lo que son reportes de fallas o actualización de los datos. La criticidad sería alta y un tiempo más o menos del ESLA le tengo establecido en 3 horas. Otro servicio sería el tema de la mesa de servicios de soporte TI, ya que actualmente no contamos con esta mesa de ayuda que se podría decir. La descripción sería el portal para gestionar tanto incidentes como requerimientos tecnológicos internos de la empresa. El usuario objetivo serían todos los colaboradores. El canal de acceso del mismo modo sería a través de la red LAN corporativa y a través del correo interno que utilizamos. El tipo de requerimiento sería soportes técnicos, recuperación de claves y solicitudes de equipos y recursos informáticos. La criticidad sería media y el ESLA lo establecí más o menos en 2 horas. Ok, chévere, chévere, Dan. No sé si alguien más quiere compartir. ¿Quién más se anima? Bueno, yo tengo también, bueno, dos servicios de generado. Uno es el servicio Ok, de turnos en línea, un poquito para ir en concordancia con el ejemplo que tenemos en el Excel. Sistema de turnos ya, en línea, la descripción sería plataforma web para agendar citas en ventanillas municipales de atención. Los usuarios, el usuario objetivo en este caso sería en general todos los ciudadanos. Podrían ser también comerciantes, en general los usuarios municipales, ¿no es cierto? El canal de acceso tenemos el portal web municipal. El tipo de requerimiento sería el registro de turnos, la cancelación de turnos, reportes de fallas, cambios de horarios. El nivel de criticidad puesto un nivel medio y el SLA está establecido en 2 horas. bien, Otro servicio chévere. sería tablero de transparencia municipal. La descripción sería un portal que muestra datos públicos como presupuestos, obras, contrataciones, todo el gasto público en general, ¿no es cierto? Los usuarios objetivos sería toda la ciudadanía. El canal de acceso sería el portal web institucional. El tipo de requerimiento sería la visualización de reportes, buzón de sugerencia para mejoras, podría ser el error de carga, errores de cargas en datos. El nivel de criticidad sería bajo y hemos establecido un ESLA de 4 horas. Chévere, muy bien.
Gracias. Bien. Bueno, creo que, bueno, espero que lo que les compartí haya quedado, bueno, les haya aportado ideas, les haya aportado conocimiento, les aporte pues de ahora en más también que puedan trabajar en sus organizaciones siempre en pro de mejorar. Espero que también haya quedado un poco claro la importancia de este tipo de metodologías o de mejores prácticas, como digo, ¿no? A veces o últimamente como que ITCM como que ha venido a menos, pero vuelvo a decir, es al mismo término, para mí es un clásico básicamente que existe en las organizaciones. Entonces, nada, pues más bien muchas gracias por la atención, por el tiempo, gracias a Paul y al Sports también por permitirnos participar en estos espacios para compartir un poco del conocimiento que hemos podido adquirir en estos años que hemos venido elaborando en estos temas. Pues cualquier cosa ahí, pues quedo a sus órdenes también. Cualquier cosa que a lo mejor puedan necesitar, pues también ahí con todo gusto. Aparte, pues donde trabajo actualmente hacemos temas de mesa de servicios, de monitoreo, también de dispositivos, de eventos, trabajamos algunos otros temas de inteligencia artificial también. Entonces, cualquier cosa, pues estamos ahí a las órdenes y nada, pues no sé si algo más de parte de ustedes, si algo más, Paul, si no, pues no me queda más que reiterarles mi agradecimiento por la atención y la invitación el día de hoy. Edwin, yo tengo una última pregunta. Claro, con Pero, gusto. sí, hay un tiempo límite en los SLAs. Eh, o sea, ¿te refieres a que si hay algo que determine debería ser de tanto tiempo? ¿De 8 horas, de Claro. 10 horas, de 20 horas? Ah, No, exacto. no, 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 no existe. Regularmente, si en las organizaciones no tienen este tipo de medidas o de métricas, uno lo que hace es poner unos tiempos iniciales, base nada más, y luego los empieza a ir afinando. Lo que tenemos que tomar en cuenta, por eso uno de los aspectos importantes dentro, a pesar que añadimos el SLA, que es el Acuerdo a Nivel de Servicios en la matriz, es la criticidad, ¿no? Si yo tengo algún requerimiento que es crítico, por ponerte un ejemplo, vuelvo al ejemplo del banco, ¿no? Y resulta que tengo que entregar un nuevo usuario para la aplicación o resetear un usuario que yo sé que si el usuario deja de tener acceso al aplicativo, eso restringe el negocio, restringe el otorgamiento de créditos o en las cajas, restringe el cobro de una caja en un supermercado, por ejemplo. Entonces yo tengo que poner un tiempo mucho más bajo. Y eso también me determina la prioridad, por ejemplo. Como te decía, si yo, por ejemplo, tengo un incidente que me está afectando el correo institucional, dejó de funcionar el correo institucional o dejó de funcionar el ERP en las organizaciones o dejó de funcionar el sistema de facturación, pues yo prácticamente tengo que ponerle la prioridad más alta, ¿no? Entonces, en las herramientas regularmente lo que se hace es configurar que esto sea dinámico. Es decir, si tengo alguna solicitud o algún incidente con una prioridad alta o crítica, inclusive hay en algunos lados que se coloca, yo tengo que hacer que automáticamente se setee un tiempo menor. Pero no existe algo así como un tiempo de decir, debería ser tanto tiempo, ¿no? Otra de las cosas que eso también a veces lo marca los contratos de servicio también. Ustedes han visto cuando tenemos un contrato con algún proveedor de internet, regularmente suele estar también ahí los tiempos de atención, aunque suelen ser las letras chiquitas, como se dice, pero regularmente suele existir, pero no tenemos no existe un estándar por ahí que te pueda decir debería ser de 4, de 8, no existe eso, ¿no? Yep, gracias. Ok, Santiago. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud más. Creo que no hay más inquietudes, Edwin. Bueno, de parte Perfecto. de nosotros los maestrantes, agradecerte por esta sesión que ha sido bastante interesante, muy, muy interesante realmente para nosotros, para nuestra formación. Agradecerle también a Paul por haber hecho la invitación a un profesional pues que está en el área y sabe de lo que habla sobre todo, ¿no? Entonces eso Edwin, nada más que felicitarte y continúa adelante. Espero poder vernos en otra ocasión que Paul nos invite, pues te invite más bien diríamos, luego para poder conversar quizá al finalizar nosotros esta asignatura.
Muchísimas gracias. Claro, claro que sí, no, gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias y nada, pues entonces buena noche y que descansen. Bueno, Ya sé los deberes, como manda todo. bueno, Edwin, sí, agradecerte, Edwin. Aprovechando, Edwin, le conozco de muchos años, trabajamos en empresas hace años atrás, en empresas de este tipo de consultoría. Bueno, ahora yo estoy dedicado a la docencia, pero Edwin sigue trabajando en todo lo que ya mencionó, ¿no? Mesas de servicio, monitoreo de eventos, DevOps, agilidad y todo eso que hoy en día, ¿no? Y que en algún momento yo también tuve la oportunidad de compartir la mesa de trabajo con Edwin y por eso he tenido me he permitido invitarle a Edwin, conociendo su profesionalismo, su conocimiento, para que nos aporte también en esta materia que estamos viendo, ¿no? Ya estando en una maestría, tenemos que pues, ir conociendo información de primera mano, información que se maneja ya en el mundo laboral, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Entonces, con mi contingente, hoy con el apoyo de Edwin, queremos darles todo ese conocimiento, toda esa práctica, todo ese ejercicio, para que ustedes puedan también aplicarlo después, ¿no? Entonces, Edwin, nada más volverte a agradecer, muchas gracias por aceptar la invitación y pues nos ha sido una exposición muy buena, muy clara, y espero que a todos nos haya servido, ¿no? Siempre todos aprendemos algo, siempre aprendemos algo nuevo y eso ha pasado el día de hoy, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas. Gracias, Edwin, y a los compañeros maestrantes, como les indiqué, vamos a realizar la actividad, ya tienen las plantillas y vamos a levantar estas prácticas o procesos, ¿no? Catálogo de servicios, solicitud de servicio e incidentes, vamos a levantar en base a las plantillas que ya tenemos y esto vamos a subir a la tarea en el aula virtual hasta el día domingo, por favor. Yo ya les habilito y también ya les cargo, aunque ya les pasé por WhatsApp, pero ya les cargo las plantillas también al aula virtual para que la puedan tener. Adicional a eso, por favor, ya necesito que también ya para el día lunes, también ya les pasé el enlace del GLPI, entonces vamos a usar la versión Cloud que nos permite como 45 días para ya empezar a manejar ya la herramienta como tal, ¿no? Entonces también ya puedan venirse creando su cuenta, ¿no? De GLPI. Eso nada más, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, si no estaríamos terminando la sesión de hoy. Bueno, creo que no. Entonces, gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Edwin, muy amable. Y seguimos en contacto, ¿no? Buenas noches para todos. Listo. Hasta luego, buena noche, cuídense. Una buena Saludos a noche con todos. todos, Gracias. gracias. Buenas noches.